esta toma de registro para revisar quién en verdad están ingresando a la clase, ¿correcto? Que yo ya tengo ya la lista en sí en general, que los que en verdad han estado prácticamente han hecho la ejecución de todo lo que se ha realizado, todo el proceso de las explicaciones de lo que he dado yo, ¿correcto, muchachos? Entonces yo un día en la semana que viene voy a dar la lista que en verdad los que han estado en la clase y los que no han estado, entonces hay que revisar si en verdad van a seguir o no van a seguir con la temática. ¿Correcto, muchachos? No es solamente enviar el documento, enviar la actividad, no, eso no tiene nada que ver, tienen que estar todos, absolutamente todos en la clase. ¿Correcto, muchachos? No solamente 2, 3, 4 nomás, ¿sí? Porque eso no tiene que ser así. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que voy a poner ya más caución sobre esas cosas para verificar si en verdad están realizando las actividades, si están haciendo eso, si no, ¿para qué? ¿Correcto, muchachos? Entonces, hoy en este día, por ejemplo, está Daniel Amaya, está Luis Carlos, que soy yo, ¿sí? Darlene Miranda, que no la había mirado hace tiempos, ¿sí? Diana Castaño, que siempre, constantemente está todas las clases, no ha perdido ni una clase. Diana, Daniel nunca han perdido ni una clase. Natalia lo mismo, son las personas que han estado todo el registro de toda la información que hemos hecho. ¿Correcto? Joan Camilo también ha estado. Y Tatiana Puentes Martínez. ¿Quién es Tatiana? Discúlpenme la pregunta, les hago la pregunta a ustedes, que por favor me hablen. Tatiana ya no la veo. Por eso, pero ahí dice abajo, Tatiana Puentes Martínez. ¿Quién es Tatiana? Disculpe, que está conectado aquí. ¿Qué está? En serio no la veo. Está abajo, dice agregaran personas al chan 1. Dice, por favor, Pero ya Tatiana, se salió. solicitar a unirse. Pero ¿quién es Tatiana? No sé quién es el que está ingresando a estas clases. ¿Correcto, muchachos? Tatiana Puentes. No sé quién es esta persona. ¿Sí? Tatiana Puentes Martínez. Me hace raro Tatiana, todavía, ni siquiera la he visto por las esquinas, yo mejor dicho. Sí, voy a anotar este nombre. Espera un momentito. Listo, muchachos. Entonces, tener en cuenta esto, lo que les estoy informando, muchachos, que voy a poner mucha cautela sobre la parte de lo que estamos realizando. ¿Correcto, muchachos? Que de aquí en adelante ya viene la parte de la programación, ya viene lo que tienen que ya implementar para ajustar y configurar bien todo lo que se ha realizado. ¿Correcto, muchachos? Porque después luego es lo que yo voy a revisar yo. ¿Sí, muchachos? Es lo que yo voy a revisar. ¿Correcto, muchachos? De acuerdo a las actividades que tienen que realizar, teniendo en cuenta que la actividad de ayer, había ayer una actividad. En el tema de ayer, de lo que hablé sobre las funciones del hub y la parte de los ciclos de vida, hay una actividad para realizar. ¿Sí, Diana? Entonces, por favor, tienen que revisar todo lo que se ha mirado para poder hacer esas actividades. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Les informo segunda vez de la parte de las actividades. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Para que por favor Sí, señor. chequen esas cosas, muchachos, porque después van a ver que pronto no se evalúan, no les miran eso. Entonces, tener en cuenta que todo lo que está en Sakuna, mis aprendices de los que están directamente, están constantemente actualizando en Sakuna, se dan cuenta ya, ¿correcto? ¿Quién está entrando constantemente a Sakuna? ¿Correcto? Que todos nos toman en ese proceso, ¿sí? A todos, instructores, aprendices, quién ingresan tanto a la plataforma, quién está haciendo las actividades, quién revisa bien esas partes. Entonces, pilas con eso, muchachos. Entonces, para en caso que no vayan a tener ningún inconveniente después, ¿correcto? ¿Sí? Porque todo se toma desde Sajuna y Sofía, se registra todo desde ahí, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hacemos nosotros los instructores de ADSO? Nos toca subir videos, nos toca subir todo lo que hacemos, nos toca subir allá, entonces toca registrar todo, me miran todo lo que yo hago allá, ¿sí? Entonces me dicen a mí, Luis Carlos, usted no hizo esa evaluación de allá, no subió ese video allá,
no subió en la parte tal, me dicen. Entonces, pilas con esas cosas. Aprendices que están, hay solamente 4, dicen, hay 5 o 6 nomás han entrado. Entonces, pilas que todo se registra en esa base de datos, ¿correcto? Para curarnos en salud. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, muchachos, esto, yo solamente les informo para que estén pendientes, ¿correcto? Yo no hablo de Diana, de los demás, sino es para todo en general, para todos, ¿sí? Para que tengan cuidado con esa información, ¿correcto? ¿Quién revisa los videos? ¿Quién ve las grabaciones? Que todo se mira ya, ¿correcto? Todo está englosado desde allá, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Bien. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar la clase de hoy, que es algo, no es algo mucho de lo que vamos a ver hoy, solamente es de cómo es la configuración de cada estructura, de lo que hemos realizado anteriormente, para verificar si en verdad está bien, ¿correcto? Bien. Listo, muchachos. Entonces, quedamos aquí, ¿no, Diana? En este punto, ¿no? La figura 4. ¿Correcto, Diana? Quedamos ahí en este punto, ¿no? Sí, señor. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta ese punto ahí, de esa instalación, muchachos, hay que poner cuidado algo ahí sobre esa estructura, ¿sí? Es algo fundamental tener en cuenta que si en verdad se hace la configuración de acuerdo por medio del terminal, tanto fuera del sistema operativo o por dentro del programa de Visual Code. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que esta ejecución que muestra aquí, que es comando para la instalación del Express y el Node Mon, ¿correcto? De la estructura de la parte de la instalación, ¿correcto? Solamente se debe ejecutar un solo código, solamente lo que muestra ahí, que es el npm, ¿correcto? Install de la instalación de acuerdo a la sigla del renglón y del Express con Node Mon, ¿correcto? Que es algo muy sencillo para poderlo ejecutar dentro de la aplicación o fuera de la aplicación, que puede ser por el terminal dentro del sistema operativo. Entonces, Diana, ¿te puedo pedir el grande favor? Que podamos hacer correr esta instalación de en NVPM, porque el mío Visual se me dañó, me dañó la configuración. Me tocó volver a reiniciar y volver a instalar un poco de cosas. No puedo hacer esa instalación yo ahorita. Se me dañó todo, Listo. muchachos, ayer. Listo, de CMD, ¿lo hago directamente en CMD Sí, o dale. Visual Studio? No, Porque no, son dos cosas no, distintas. no, dalo en CMD, démoslo en CMD, en terminal, ¿listo? Que es bien para hacerlo. Listo. ¿Listo? Dale. En un momento, por favor. Listo, qué pena, listo. Ese Visual, porque yo tenía mucha información ahí, había hecho otros proyectos de ahí, se me rebotó y se me dañó. No guardé bien los proyectos y se me rebotó y se me dañó todo. Y ahí sí, así lo puedo recuperar la base de datos que tengo y todo lo que yo tengo instalado desde atrás. ¿Sí? A ver, si yo ayer estaba caminando desde una noche y me dio, yo dije, yo después ya lo reviso nuevamente. ¿Correcto, muchachos? Eso puede pasar, pilas con eso, muchachos. Guardar todo lo que se hace. Guardar. ¿Sí? Todo lo que uno deja abierto, yo dejaba abierto. Siempre Visual lo dejaba abierto yo. Entonces, cuando uno lo deja abierto y lo dejaba prendido el equipo, ya lo cerré y cuando fui a ver no tenía nada yo en los registros que tenía ahí. ¿Listo? Listo. Y puede ¿No pasar. tenía la opción de autosave? No, sí, por eso ya lo hice y no me deja recoger. Rarísimo, ¿verdad? Me puede pasar en estos equipos de Mac que tienen mucha, como le digo, incompatibilidad a veces con el registro, ¿sí? De la parte del sistema operativo. Entonces, en eso estoy. Voy a ver si puedo recobrar esa información. ¿Correcto? Tenía unos ejercicios de la parte de Java para hacer la parte de una nómina y un registro de la parte de la parte de las tablas de multiplicar para poder por medio de Java y ejecutar por medio de los arreglos, ¿sí? Que tenía un ejercicio para poderlo que ustedes lo ejecuten y explicar ese proceso, que lo iba a hacer yo después con ustedes, ¿correcto? Entonces, para mirar esa parte, así lo puedo recuperar. ¿Listo, Diana? Dale. Listo, ya. Espérame, me salgo de aquí. Sí, espérame, salgo de aquí para que yo pueda ver la información de la Creo que ya, señor, estoy compartiendo. Listo, ya, dale.
entonces aquí tengo ya el CMD, lo tengo en una correcto. carpeta REST API para hacer en el sello. Ujú, Entonces, npm install, ujú. pues se llama express y no demon. Spray no demo, correcto. Esa es la línea nomás que hay que Eh, reubicar. listo. Ahí está haciendo la instalación Ujú, correcto. y listo. 95 paquetes agregados y Ujú. 18 paquetes. Sí, estos ya son detallitos que Sí, van no, como son de... diciendo, son- estos paquetes necesitan, digamos, unas ayudas, unos foros, entonces por si quiere ayudar. yo lo hice y me salió así la otra vez. Correcto, son paquetes que están en, están en proceso, están en ese momento. ¿Correcto? ¿Sí? Que están en ese momento, que están en proceso, pero la ejecución ya está corriendo. ¿Correcto, Diana? ¿Sí? Sí. Ahí ya está corriendo. Listo. ¿Qué más hay que realizar ahí? Tener en cuenta. No, solamente es Ese eso. punto nomás, ¿no? Sí, Sí, ya están solamente. agregados. ¿Listo? Solamente era eso. Sí, solamente era eso. ¿Listo? Bien, listo para que revisen los demás muchachos para que lo puedan ejecutar también. ¿Listo? Muy bien. Solamente era eso. Listo. Bien. Ahora sí vamos para la parte del contenido. Listo muchachos, entonces tener en cuenta ese tipo de ejecución muchachos, que se crea la carpeta para poder yo asignar con el nombre de npm, ¿sí? De la instalación con el express del nodo, ¿correcto? Para yo poder ejecutar ese IP, ¿listo? Entonces tener en cuenta que tiene que aparecer como está acá o la ejecución de acuerdo al sistema operativo que estén manejando, ¿correcto? Muy bien, ¿listo? Entonces esto es lo que tienen que revisar ustedes para poder entender esa lógica. ¿Listo? Muy bien. Pues vamos para el otro punto, que es la parte de la codificación. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, la codificación del IP REST con node.js, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que verificar más que todo la codificación del IP con REST, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí, muchachos? Teniendo en cuenta estos dos parámetros del IP REST con node.js. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Teniendo en cuenta esta estructura. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí para poder hacer esa codificación? Primeramente, primero que, ¿sí ven la página bien, muchachos? ¿O la ven borrosa? ¿Cómo ven la imagen antes de hablar? Sí, señor, se ve bien. Sí, se ve bien. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí. ¿Correcto? Gracias a Dios. ¿Listo? Bien. Entonces, la codificación del IP, ¿correcto? Para primera referencia, para mirar este proceso, muchachos, en este capítulo de esta estructura, muchachos, hay que tener en cuenta la parte cuando se inicia en el desarrollo del IP REST, ¿correcto? Que es lo que se verá la codificación de cada uno de los archivos, ¿listo? Que se componen de cada proyecto, ¿correcto? Que es ahí es donde uno va a verificar dentro del proyecto qué archivos tengo para poder yo entender la parte del desarrollo, ¿correcto? Para esto es importante tener en cuenta dos cosas, muchachos, que hay que tener en cuenta. La primera, uno es realizar las buenas prácticas, ¿correcto? Que es la parte de verificación y de copilar o de insertar ese tipo de comandos de lo que hemos realizado anteriormente, ¿correcto? Para verificar si en verdad ha estado bien la configuración. Entonces, la codificación permitiendo que el código puede ser legible y mucho más limpio, de acuerdo a la configuración. Entonces, al momento de documentar, y la segunda es entender la estructura de directorios, ¿correcto? Esto es algo muy importante, muchachos, manejar directorios, ¿correcto, muchachos? Cuando yo compilo o cuando hago ejecución de directorios, ¿qué es lo que me está dando a entender? ¿Directorios de qué, muchachos? ¿Qué es la parte de directorios? Esa parte de directorios es algo
esencial para yo poder dar una verificación de lo que yo estoy realizando. ¿Qué es la parte de directorios para ustedes? ¿Qué es los directorios? La parte de directorios consiste en cómo está estructurado el repositorio del proyecto, Correctamente. y además también cómo están organizadas las estructuras como tal. Como tal, correcto. Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo manejar directorios por medio de consola o por medio de un terminal. Puedo manejar directorios de raíz, ¿correcto? Para yo poder dar direcciones y mirar qué es lo que yo estoy haciendo de acuerdo a mi proyecto, ¿correcto? Directorios de ejecución se llama, ¿sí? Entonces, es algo muy importante, muchachos, esa parte de los directorios, ¿sí? Que es de suma importancia en la parte de los lenguajes de la programación, ¿correcto? Que hay mucha gente que no manejan ese tipo de directorios, ¿correcto? No lo conocen, ¿correcto? No lo conocen, no lo saben ejecutar. Entonces, esto es algo muy importante, que de pronto yo en una clase de estas, de la otra semana, voy a dar una clase de directorios, ¿correcto? De cómo se ejecuta un directorio por medio de un terminal, de acuerdo a la instalación que se ha realizado, ¿sí? Entonces, es algo práctico, que es algo muy importante tener en cuenta ese tipo de directorios, ¿correcto, muchachos? ¿Sí? Para ver el orden del proceso de búsqueda. ¿Qué es esto? Es para ver los procesos de búsqueda. Por ejemplo, en redes de datos, se maneja mucho la parte de directorios, ¿sí? Para poder manejar el tipo de redes que se manejan en un terminal. ¿Correcto, muchachos? Entonces, se maneja el tipo de directorios para poder mirar la escalabilidad de red que hay y conexiones de direcciones IP con voz de datos, ¿correcto? De voz y datos, ¿correcto? De voz IP, de voz IP. Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructura. Entonces la indexación de rutas y recursos que necesitan para el momento del desarrollo. Entonces, eso es algo como para verificar la indexación de las rutas, ¿sí? De las rutas que yo voy a utilizar de acuerdo a la ejecución, ¿sí? Que es algo muy importante tener en cuenta esto, muchachos, ¿correcto? Bien. Entonces, las buenas prácticas. Entonces, cuando yo hablo de una buena práctica, dice aquí, son la codificación del Node.js, que es de JavaScript, ¿correcto? Con el nodo, con Java, que hace la estructura en sí, que es lo que se está revisando, ¿correcto? Entonces, el objetivo de esto, muchachos, es de seguir los estándares, ¿listo? De codificación. Hay unos estándares que se manejan para poder entender cómo es que yo hago, para poder entender qué métodos puedo seguir para poder hacer ese tipo de codificación y poder alcanzar un código que tenga mantenible, que sea mantenible de acuerdo a la estructura de lo que yo estoy realizando. Y esa se considera mantenible cuando el código es legible. Entonces, cuando un código es legible, ¿qué es lo que me está dando a entender aquí? Cuando es un código legible, ¿qué es eso, muchachos? Cuando yo hablo de un código legible, ¿qué es un código legible? Que tiene mucho significado, la parte de legibilidad. ¿Qué es la parte legible? Un código legible se refiere a que se entiende qué es lo que está haciendo esa es la premisa primera, que se entiende, ¿correcto? ¿Sí? Por lo menos se entienda la estructura de cómo es que se realiza y cómo es que se ejecuta y de dónde sale, qué es lo que hay de la parte interna de ese código, ¿correcto? Que sea legible, ¿correcto? Porque hay códigos, muchachos, que yo he visto, que hay unos códigos muy enredados, ¿correcto, muchachos? Que tienen mucha cosa, pero a la vez no hacen nada, ¿sí? De tanta cosa, pero a la vez no ejecuta casi todo lo que uno quiere saber, ¿sí? En cambio hay otros códigos de estructuras que son cortos, pero la estructura la ejecuta muy bien y quiere lo que uno quiere que haga, ¿sí, muchachos? Y eso es lo que tenemos que llegar nosotros, llegar con un código más corto, pero con más estructura. ¿Sí, muchachos? Esa es la legibilidad que debemos tener en cuenta, ¿correcto? Para poder entender la lógica de la estructura y poderlo explicar luego para poder entender ese tipo de programación. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice, consiste que sea predictivo y documentado. Tener en cuenta que sea documentado ese tipo de código. Entonces, tener en cuenta que todo lo que se ha realizado, muchachos, de las configuraciones del node, de la parte de las bases de datos, de las compilaciones, hay que documentar. ¿Correcto, muchachos? Diana, hay que documentar todo lo que se ha realizado.
¿correcto? Porque esto va a servir para el día del proyecto, el día que tú vayan a entregar la documentación del proceso de cada ejecución. ¿Sí? Entonces, y eso les va a ayudar mucho a ustedes cuando hagan la estructura muy bien y cuando vayan a sustentar. ¿Sí, muchachos? Entonces, esto es muy importante para la parte de la documentación de acuerdo a ese código, del objetivo a seguir, ¿correcto? Entonces, en la práctica, la corrección de errores. Entonces, ahí es donde uno se verifica si en verdad yo tengo errores o no tengo errores de acuerdo a la codificación y a la prueba de errores de ejecución. ¿Sí? Cuando yo hago una modificación de acuerdo del código, que yo cambio la estructura, lo inserto otro código que es diferente, pero que ayude a hacer y que dé solución de acuerdo a ese código que se ha desarrollado en un producto, ¿listo? De software. Toma demasiado tiempo, obviamente, muchachos. Cuando uno maneja código de la estructura, se pone a hacer una aplicación bien, la estructura muy bien, toma tiempo. ¿Sí, muchachos? No es solamente insertar un código y listo, se acabó la clase. ¿Listo? Eso no es. El código tiene su tiempo. ¿Sí? Tiene que mirar muy bien la estructura de cómo yo lo voy a insertar, qué es lo que voy a ejecutar para poder entender la lógica de esa estructura, para yo poder presentar. ¿Sí? Si no, ¿qué voy a poner un código si yo en verdad no lo entiendo? Ustedes, muchachos, lo hacen, pero no lo entienden la lógica de la estructura desde lo primero hasta el final. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, toma tiempo. Codificar toma tiempo. ¿O no toma tiempo, muchachos? Les hago la pregunta. Tiana, ¿toma tiempo o no toma tiempo codificar un código? Sí, señor, toma tiempo. ¿Correcto, muchachos? Toma demasiado tiempo, ¿sí, muchachos? De sentarse unas 2 horas uno dándole, ¿sí? Para mirar, revisar bien esa estructura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, del desarrollo. Por lo que se toma una decisión a iniciar desde cero, ¿correcto? Debido a las malas prácticas que hace esa estructura. Entonces, cuando uno hace una mala práctica, quiere decir porque yo no le hago la ejecución, no miro bien qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo estoy en verdad ejecutando. Investigación, tengo que investigar a veces para yo poder entender la lógica de eso. ¿Sí? Que hay a veces, no todo lo sabe, uno no lo sabe todo, hay que revisar a veces. Sí, en verdad. ¿Correcto, muchachos? Entonces, por lo mismo de Visual Code, ¿no ven lo que me pasó a mí? Se me dañó esa estructura. Tenía todo yo guardado, asignado ahí, cuando a la hora de abrirlo no me apareció nada de lo que yo tenía. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar constantemente y actualizar. ¿Sí? Para no poder tener en cuenta y volver otra vez a ejecutar y volver a instalar otra vez. Doble trabajo. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esa estructura. ¿Bien? Bien. De la parte de las prácticas. ¿Listo? Entonces, a continuación, muchachos, es una explicación bien importante sobre la parte de la codificación en general, de acuerdo a la instalación y la ejecución. ¿Correcto? Entonces, a continuación se indica unas buenas prácticas para tenerlas a cabo en cuenta y llevarlas a cabo después. ¿Correcto? Entonces, enunciadas por uno de los mejores servicios de control de versiones. ¿Listo? Que es el desarrollo de software colaborativo basado en Git. ¿Correcto, muchachos? ¿Se acuerda la estructura de Git, muchachos? Que hicimos esa configuración. ¿O no se acuerdan? Sí, señor. ¿Sí? Que hicimos Sí, varias prácticas que ejecuté yo también, Diana ejecutó, todos ejecutamos esa estructura. Entonces, son estructuras muy importantes para poder entender esa lógica de la estructura, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago un git aquí, ¿sí? ¿Sí? Mire la estructura, es lo que muestra, ¿sí? Toda la estructura que muestra sobre la parte del git, ¿sí? Que son en sí la estructura en general de acuerdo a lo que hemos realizado hasta el momento sobre la parte de los servicios, que es colaborativo basado en el desarrollo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta este tipo llamado GitLab, de lo que habíamos hecho anteriormente, que esta comunidad sigue de igual manera unos estándares como es de Google, JavaScript y el estilo de guía de la parte de la que hace referencia a ese tipo de estructura. ¿Correcto, muchachos? Que está más enfocado en Google. Google maneja mucho esa parte de los Git. ¿Correcto, muchachos? Que está enfocado más en esa parte y lo de Java. ¿Listo? Entonces, la parte general de lo primero, código en general. ¿Qué es el código general? ¿Sí? Primer punto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
utilizar el punto y coma. Entonces, cuando yo hago ese tipo de punto y coma, ¿qué es lo que me está dando a entender ahí teniendo en cuenta esa referencia? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Utilizar el punto y coma ¿por qué? En ese tipo de estructuras. Porque así puedo finalizar una sentencia, instructor. Correcto, Finalizo una sentencia. muy bien esa definición, ¿correcto? Que desde ahí es donde yo defino y yo quiero decir que termino una sentencia de acuerdo a la ejecución de lo que yo estoy haciendo. Terminación del lenguaje, ¿correcto? ¿Sí? Entonces dice como final de instrucción, ¿listo? De instrucción. Entonces mejora la lectura, ¿sí? Y evita los conflictos con herramientas de verificación de cada código, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada código tiene un lineamiento, tiene una línea de código y tiene un orden de numérico y un orden alfabético, que es la parte numérica y la parte alfanumérica, o sea, ¿qué quiere decir? Números y letras puede uno modificar de esa estructura, ¿correcto? Eso es lo que se enfoca en la parte de los códigos binarios, ¿sí? Todo código binario son ceros y unos, todo lo que uno ejecuta son ceros y unos, de codificación, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese paso. 1, 2, para delimitar y diferenciar cadenas de texto, toda la parte de una cadena de texto, se recomienda utilizar comillas simples. Obviamente, cuando yo utilizo en programación, debo utilizar comillas simples para declarar una cadena de texto. Si yo no inserto cadenas de texto en un nombre, ¿qué pasaría, muchachos, en ese código? ¿Qué pasaría? ¿Arroja un error? No, error fatal, ¿correcto? ¿Sí? Y más que todo en Visual Code, que muestra colores de todo color ahí, ¿sí? Que ahí directamente te muestra el error de dónde está y de dónde es que viene ese error, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Entonces, delimitar, diferenciar cadenas de texto, se recomienda utilizar comillas simples con la excepción de JSON, ¿correcto? Que es de Java, ¿correcto? JSON, ¿correcto? Que es Java, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esos puntos que son parámetros para poder entender bien las líneas de código de verificación, ¿correcto? Punto 3, que es algo que hay que tener en cuenta, la codificación en la sintaxis para los nombres de variables. Cuando yo utilizo un nombre con variables o nombres de variables o procedimientos almacenados, puede ser ahí en la estructura de las bases de datos de programación y de PLSQL, que es el Lower Camel Case, que la cual establece que la letra inicial debe ser en minúscula, ¿correcto? Todo proceso hay que iniciar en minúscula, ¿correcto? Y las palabras siguientes deben tener una, por lo menos iniciar una en mayúscula, dependiendo la ejecución de lo que yo estoy haciendo. Y el resto en minúsculas, por ejemplo, var, log, fail, none, ¿correcto? De acuerdo a la definición, de acuerdo a esa línea de código, ¿correcto? De lo que yo quiero diferenciar ahí, ¿sí? Que es algo de suma importancia, muchachos, porque hay a veces se confunden mis aprendices a la hora de interactuar con ese tipo de letra, de acuerdo a la definición y de acuerdo de declarar una función, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de declaración. Entonces, la codificación de las sintaxis de las clases, cuando yo hablo de una sintaxis de una clase, de una interfaces, es el upper camel case, que establece la letra inicial debe ser en mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que con esta operación de inserción de esta operación, quiere decir que va a iniciar con una letra que sea en mayúscula de la estructura, ¿sí? De acuerdo a la ejecución. Y las palabras siguientes deben tener inicial en mayúscula y el resto en minúscula. Quiere decir que las dos se varían y cambian de ejecución de acuerdo a la letra que voy a poner ahí o el nombre que voy a poner en la primera línea, ¿sí? Entonces, evitar escribir prefijos. Cuando yo hablo de un prefijo, ¿qué son los prefijos, muchachos? Cuando hablo de evitar escribir prefijos, ¿qué son los prefijos? Cuando yo hablo de código, ¿qué son prefijos? La parte de un prefijo, ¿qué son los prefijos?
¿Qué son la parte de los prefijos, muchachos, en ese tipo de lo que estamos hablando en este momento? Son como el símbolo que se agregan al principio de una palabra. Correctamente, muchachos, sí, correcto. Y eso da mucho que decir cuando yo hago una estructura de código, de una estructura en sí, de codificación o de código en sí, cuando yo lo voy a implementar. ¿Correcto? Entonces, de este tipo de datos, de las variables, se recuerda que las variables en JavaScript son sin tipo, ¿sí? ¿Correcto? Es decir, que toman su tipo de dato dependiendo del valor, ¿correcto? Del valor de ejecución de lo que yo voy a declarar, ¿correcto? De acuerdo a la función de lo que yo voy a declarar, ¿correcto? Que es el prefijo del tipo de dato, de una variable principal de una línea de código, ¿correcto? Sí, muchachos, entonces en código en general, ¿correcto? ¿Entendido esta parte, muchachos, esa parte del código general? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señor. ¿Listo? Sí, El señor. código general, ¿correcto? Es un código general que a veces, hasta a veces yo me ha pasado que no le tomo en cuenta a veces estos puntos, ¿sabes? ¿Correcto? Y hay fallas de codificación. ¿Sí, muchachos? Yo se los digo y soy sincero. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno retroalimentar esto para poder no caer en ese tipo de trampa de acuerdo a la estructura que vaya a ser. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de código general. ¿Listo? Bloques de código. Entonces, aquí hay otra estructura muy importante cuando yo manejo bloques. Bloques de código, de líneas de código, bloques de código. Esos son líneas de código. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Los parámetros. ¿Correcto? Aquí dice la primera premisa, que son 3 puntos que hay que tener en cuenta en ese tipo de funcionalidad. Las líneas de código que tienen alguna relación deben estar agrupadas, obviamente, ¿sí? Si usted tiene una línea de código y no las agrupa, quiere decir que está fuera de, ¿sí?, de toda la ejecución de lo que usted está declarando. Que en verdad la ejecución no te va a dar. ¿Por qué? Porque usted no las agrupa de acuerdo a la ejecución. ¿Sí? Debe estar agrupadas sin espacio entre sus líneas de código. ¿Correcto, muchachos? Sin espacio. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de parámetros para poder entender los bloques de código, para en caso que ustedes ya estén en ese tipo de referencias de acuerdo a la funcionalidad. 2. La cantidad máxima de caracteres. Eso hay que tener en cuenta también, la cantidad máxima de caracteres. Cuando yo hablo de máximo caracteres, ¿cuánto es el máximo de un código en general de caracteres que yo puedo agregar en un lenguaje de programación? Más o menos, como el estándar, más o menos. ¿Cuánto creen ustedes en una línea de código? Más o menos, muchachos. Calculemos más o menos. Eso es matemática y eso es lógica también, de la estructura matemática. Más o menos, ¿cuántos más o menos debería ser una línea de código de acuerdo al tipo de caracteres? Más o menos, ¿cuánto debería tener? Lo ideal serían de al menos 80 caracteres. Correcto, Diana, sí, más o menos ese es el rango, ¿sí? Correcto. Pero a la vez se pasa uno un poquito con ese valor, ¿correcto, Diana? ¿Sí? Se pasa un poquito uno ese tipo de valor, ¿correcto? Y hay a veces que cuando uno se pasa ese tipo de valores de caracteres, arroja error, ¿correcto, muchachos? De acuerdo a la estructura de lo que muestra ahí, en los estándares del código en general, de lo que uno ejecuta en un programa de ejecución, ¿correcto? Esas son cosas que es bueno entenderlo, muchachos, para que ustedes no tengan inconvenientes, ¿correcto? Ya como estructura de lo que ustedes tienen que manejar, ¿correcto? Entonces, la cantidad máxima de caracteres que debe tener una línea de código debería ser de 120, si acaso hasta 120 puntos, ¿correcto? 80, 90, 110, 115 caracteres de ejecución, ¿correcto, muchachos? Entonces, no olviden ese parámetro, no olvidar ese parámetro, ¿correcto? 3. Los bloques de código que son ilusivos a las clases
toda la parte de clases de ejecución de los datos o procedimientos y estructuras de control deben estar identados con 4 espacios. ¿Por qué tienen que estar identados con 4 espacios cuando yo declare una clase, muchachos? ¿Por qué se declara eso? 4 espacios, que es lo mismo a una tabulación. ¿Por qué piensan que es así? Que es la parte de identados, que deben estar identados en 4 espacios. ¿Por qué toca hacer ese proceso así? Teniendo en cuenta las clases que yo declaro, dependiendo de la clase, mejor dicho. Identados, ¿sí? 4 espacios, que es lo mismo de una tabulación. ¿Qué es lo que nos está dando a entender ahí con esa explicación? Bueno, instructor, yo en Visual Code lo comencé a trabajar con dos espacios de indentación, ¿no? Ajá, Pues correcto. para tener un código más organizado, Exactamente, correcto. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender, que los bloques de código hay que tener un control de indentación de acuerdo a los espacios de código y de la estructura de lo que yo genero en esos espacios de código, de la línea de código. ¿Correcto? Que es lo mismo de una tabulación, cuando yo tabulo. ¿Sí? En Excel, cuando yo tabulo registros de datos en una base de datos. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de ejecución. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los bloques de código, no olviden ese tipo de estructura, que son los bloques de código de acuerdo a la estructura, que es lo que uno debe tener en cuenta a la hora de no tener un error. Cuando yo hablo de procedimientos, que es algo muy chévere, la parte de procedimientos almacenados en parte de Java, en la parte de la programación y en la parte de bases de datos, es muy riguroso y tener en cuenta y mucho cuidado para poder ejecutar eso, ¿correcto? La parte de procedimientos almacenados o procedimientos, de acuerdo a la funcionalidad. ¿Listo? ¿Qué son procedimientos, muchachos? Dice, 1. La cantidad de líneas que se recomienda para un procedimiento es de 20. ¿Correcto, muchachos? De la parte de un procedimiento de una sentencia de ejecución. ¿Sí? De 20. Puede ser, ¿listo? Salvo casos excepcionales, punto. Es en el caso de que un procedimiento supere las 20 líneas y se debe evaluar la división del proceso en procesos más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que hay que dividir ese tipo de procedimiento y dividirlo por partes para no que quede en un solo procedimiento, en un solo conjunto, ¿sí? Para que no quede muy lleno ese tipo de ejecución, ¿correcto? Más pequeño. Que se debe tener en cuenta que un procedimiento debe realizar una tarea específica, o sea, que cada procedimiento tiene una tarea específica, pero no solamente todo un procedimiento que haga todo ese proceso. ¿Correcto? Entonces, cuando yo manejo programación en PL/SQL, en bases de datos, tiene que ser por partes de ejecución, no en un solo, ¿correcto? Procedimientos. Y hay que saberlo anidar o hacerlo que se ejecute por medio de partes de ejecución de acuerdo a la línea. ¿Sí, muchachos? Procedimientos almacenados. ¿Listo? Teniendo en cuenta que se debe realizar una sola tarea de acuerdo al procedimiento que se ejecuta ahí, muchachos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que esto de procedimientos hay que ponerle mucho cuidado, ¿sí? En la parte de la programación. ¿Listo? Bien. Que yo un tiempo hablé sobre las bases de datos, que algunos ejercicios les puse procedimientos también, procedimiento almacenado de una ejecución de una sentencia, que algo les puse yo, que era enredado, pero lo ejecutamos y en verdad lo entendieron ustedes, me acuerdo tanto, ¿sí? ¿En qué fecha fue, Diana? No me acuerdo eso de la parte de las bases de datos. Bases de datos Sí, ¿no? fue noviembre, de fue, marzo ¿no? y abril. Marzo, abril, pero el otro año. Ajá. De este año, señor. ¿De este año? Sí. De este año trabajamos bases de datos. Ah, listo. Pero desde el anterior año también estamos trabajando bases de datos, ¿correcto? ¿Sí? Estamos manejando ese tipo de consultas, algo sobre esas estructuras. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, ahora sí, el manejo de errores y excepciones. ¿Cuáles son los manejos de errores que puede pasar en ese tipo de ejecución que hay en ese momento? 1. Como en una buena práctica, los errores o excepciones posibles que deben ser capturados por un catch, ¿correcto?
¿Qué es? Y se debe lanzar un inrow, que es un mensaje preciso, con el fin de evitar la finalización abrupta del programa. Quiere decir que no haya haber un error que se dañe toda la parte de la compilación de acuerdo a la ejecución y de guardar ese tipo de ejecución. ¿Sí, muchachos? Que es lo que uno no hace a veces. Uno no hace esta parte a veces. ¿Sí, muchachos? Que uno no hace ese tipo de captcha, de captar ese tipo de ejecución de acuerdo a la parte de una decepción, de un error, de acuerdo a esa, de lanzar de acuerdo a ese tipo de mensaje preciso, ¿sí? De evitar una finalización abrupta de un programa, de acuerdo a la estructura. ¿Sí? 2. En caso de un error requiera alguna acción por parte del usuario, como puede ser continuar y cancelar otras opciones del sistema, y debe informar del usuario sobre las consecuencias de cada elección. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Cuando uno tiene un error de esos de ejecución, hay que cerrar otros programas. ¿Para qué? Para que se ejecute bien la ejecución y no tenga errores de guardar, ¿correcto? De acuerdo a la configuración que uno haga y de acuerdo a la información que uno esté ejecutando, ¿sí? Que suele pasar por medio de un error, en caso de un error de cualquiera, que asigne a una acción de cualquier usuario. Entonces, tener en cuenta ese tipo de ejecución. De lo que me pasó a mí, del acuerdo de la parte de Visual Code, ¿correcto? Eso es lo que yo no hice, no guardé la información de lo que yo tenía hecho ahí, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de ejecución. Bien, cuando yo hablo de un comentario, los comentarios son algo muy importante y es la base principal para yo poder entender y declarar qué es lo que yo estoy mostrando en ese tipo de código en la primera línea, ¿correcto? Los comentarios no los olviden, muchachos. Cuando yo vayan a hacer el código en general, de la estructura en general bien, y de todo lo que se ha realizado, por favor documentar y hacer comentarios de acuerdo a la ejecución de lo que están haciendo. Por ejemplo, si están haciendo arreglos de ejecución, comentar arreglos de tal cosa, evalúo tal cosa, arreglos de tal cosa, de sintaxis tal cosa, con Java tal, ¿sí? Operaciones con tal, ¿sí? Entonces, tener en cuenta los comentarios. Entonces dice aquí, los comentarios forman parte de la documentación de un proyecto, ¿correcto? La parte del manejo de los comentarios. Entonces dice un proyecto. De hecho, esta buena práctica hace parte de la base manual técnico de un proyecto de software, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que en un proyecto, por ejemplo en Java o en la parte de Visual Code, cuando yo ejecuto un código de compilación, de código de números o de las tablas de multiplicar, hay que documentar y hay que hacer un tipo de comentario de lo que yo estoy en sí realizando ahí, para poder entender qué es lo que está ejecutando. ¿Sí? Los comentarios, ¿correcto? Que hay comentarios simples y comentarios dobles, ¿correcto? ¿Qué comentarios hay para poder hacer el tipo de comentario en códigos, muchachos? ¿Qué comentarios hay para poder yo declarar? ¿Cuáles son los que se manejan? Hay de una línea y de múltiple línea. Correcto, ¿listo? Entonces, que la parte simple y doble, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de comentario, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta, su principal ventaja es que a partir de ellos se logra reducir el costo de transferencia de conocimiento entre equipos de desarrollo, ¿correcto? Dado que es posible intervenir de manera más rápida en la continuación del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que usted, entre más documente y en lo que más ponga comentarios en la parte de las líneas de código, va a entender más la lógica de su código, qué es lo que en verdad usted está ejecutando, y no se va a enredar al final de acuerdo a la ejecución. ¿Sí? Un consejo, hay que tener comentarios de ejecución. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, la explicación de esa parte, muchachos, sobre la parte de la ejecución de las buenas prácticas de codificación. Sí, señor. Correcto, tener en cuenta eso, Daniel, porque eso es lo que yo voy a verificar después, la parte del código, la parte del comentario. ¿Cómo han comentado ustedes ese tipo del tipo de comentario de acuerdo a una línea de código? ¿Correcto, muchachos? ¿Qué es lo que en verdad han realizado ahí? ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de codificación. Muy bien. Entonces,
teniendo en cuenta esto, ahora sí, desarrollo del IP REST, ¿correcto? Que es algo fundamental. Dice, a continuación se describe de manera sucinta los pasos requeridos para el desarrollo del IP REST con el Node.js, ¿correcto? Que es el desarrollo del IP con REST, ¿correcto? Que esto en verdad, muchachos, está en la plataforma para poder descargar el archivo y verificar la instalación de lo que tienen que hacer cada paso de ejecución, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo lo tengo acá ya descargado, la ejecución de lo que tienen que realizar para poder hacer bien la instalación del desarrollo. Entonces, espérenme un momentico, el anexo de desarrollo IP Reset, pero lo tengo yo ejecutado aquí. De las herramientas, desarrollo la IP Reset. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ahí. ¿Lo pueden observar ahí, muchachos? ¿La guía? Sí, señor. Muchachos, ¿les parece que yo les envíe esta guía, muchachos, en la noche? Cuando ya terminemos les envío los dos parámetros para que hagan bien la configuración. Las dos guías. Sí, señor. ¿Listo? Que es el desarrollo del IP y el otro que es la parte de la instalación de la herramienta del Postman, ¿correcto? Que es algo muy fundamental para poder entender con la ejecución de Java con Pisma, ¿correcto? Bien. Entonces, el desarrollo del IP REST, ¿correcto? Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta, muchachos, ¿correcto? Aquí hay muchas cosas de teoría, pero en realidad solamente se hacen unas cosas nomás, no todo en general de lo que muestra acá, ¿correcto? Entonces dice aquí, la configuración del paquete de JSON, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Se configura el paquete de JSON para implementar el nodemon, ¿correcto? Con el fin que el servidor funcione más rápido con que se muestra en la figura. Entonces, teniendo en cuenta aquí, con el código fuente de un archivo del paquete de Java, de JSON, ¿qué es lo que estamos dando a entender aquí? ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí con este tipo de código que muestra ahí? Para entender. Analicémoslo un poquito. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Qué es lo que está realizando en este tipo de ejecución? Que eso en sí espera un momentico, Diana. Eso en sí es un código fuente del archivo del paquete de JSON, ¿correcto? De Java, ¿correcto? Que se ejecuta dentro del ¿qué? ¿Qué es lo que se está ejecutando ahí? Con ese tipo de estructura que muestra ahí. Lo que se está ejecutando en ese paquete de JSON son las dependencias que se instalaron mediante NPM. En este caso son Express, Mongoose, Nodemon y Body Parser. Correcto. Eso es lo que son dependencias de acuerdo al paquete de JSON. ¿Listo? De Java. ¿Correcto? Que es un REST de API que se hace con el nombre de la versión y la descripción y el índice de JavaScript. ¿Correcto? Que es la ejecución de acuerdo a ese tipo de licencia y las dependencias de esas estructuras. ¿Correcto, muchachos? Que esto no tiene nada de ciencia, que esto se puede ejecutar directamente para poder entender bien la estructura. ¿Correcto? Sí, bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice, teniendo en cuenta esto la referencia de esto, entonces la creación de un archivo del app de JavaScript. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí en esa parte de esa ejecución? Dice, se crea un nuevo archivo llamado app.js, ¿correcto? Como se muestra en la figura 2, en el cual se implementa lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que implementar primero cuando yo creo ese tipo de archivo? Primero, se importa la librería de Express, es lo primero que hay que hacer ahí. ¿Listo? Las librerías. Segundo, se configura el listening del servidor, que es decir, que se precisa el puerto de donde va a hacer o a escuchar ese tipo de ejecución, ¿correcto? Del puerto de la ejecución, ¿correcto? Del listening. ¿Listo? 3. Se crea la ruta por defecto de manera de prueba, ¿correcto? Que es el URL por donde el servidor responde las solicitudes que se hacen en ese momento. Entonces, la definición de la ruta tiene la siguiente estructura.
Entonces, ese tipo de la ruta del URL debería ir con el tipo de la aplicación, que es el method patch Mendeley, ¿correcto? Entonces, este tipo de la ejecución, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está dando a entender ahí, de esa estructura? ¿Qué es lo que está haciendo ahí, mejor dicho, con la creación del archivo, de la app, con Java? Ahí, escúchale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, muchachos? ¿Qué es lo que se está identificando esta parte del parámetro, muchachos, del AP, de la aplicación, de la conexión? Bueno, ahí, instructor, pues el app es la instancia de la aplicación Express, pues que normalmente se crea con el phone. Ajá, correcto. Ajá. Luego viene el método, que es el método HTTP que se desea manejar en ese caso. Eso es de la parte de la ruta, ¿correcto? De la ruta, ¿sí? ¿Correcto? Del URL, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, señor, correcto. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, que esto, pues, en verdad, esto, pues, ya está, eso, para que lo ejecuten, muchachos, eso ya es muy sencillo, esto, muchachos, para que lo ejecuten, que en verdad ya lo hemos ejecutado, algunas cosas ya se ha realizado, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que aquí da como una prueba de respuesta del servidor, que es localhost con el número de puerto que asigna el número de asignación del URL de la estructura, ¿correcto, muchachos? Entonces creo que a alguno de ustedes le salió ese número, localhost con el número tal del puerto que asigna ahí, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de premisa que en realidad hay que revisar esa parte, ¿correcto? Que tienen que revisar, ¿correcto? Entonces esto es como algo de la instalación, muchachos, que se debe hacer con la instalación de Mongo. Entonces, cuando yo hablo de la instalación de Mongos,
de MLAO de MongoDB, que es lo que se hizo la instalación nuevamente, ¿correcto? Que instalamos ese tipo de MongoDB de la base de datos por medio del terminal, que se lo puede hacer por medio del terminal también, de acuerdo a la creación. ¿Sí, muchachos? Entonces, que es npm install mongos, ¿correcto? Que es la ejecución que uno puede hacer, ¿correcto, muchachos? Diana, ¿podemos hacer una configuración con npm install mongos para verificar esa ejecución? Listo, señor, de un momento. Sí, lo podemos hacer, o si no, lo realizamos también. Yo no lo hago yo acá. npm install mongos. Mongos, listo. Espera un momentico, me salgo de acá para revisar. Listo. Bien, supongo que es este mismo. npm npm install Listo, aquí está npm install mongos. Entonces ya debería ejecutar, correcto, hacerla. Sí, ahí está ejecutando. Listo. Sí, se ejecutó sin ningún problema. ¿Sí lo hizo? Sí. Correcto, espérame sí, que no lo veo bien. No lo veo bien desde acá. Déjame ver si lo puedo poner. No, sí, lo voy a ampliar más. Sí, ahí está. PM. Los paquetes agregados. Y encontró cero vulnerabilidades, entonces está bien. Ajá. Install express nodemon. Correcto, nodemon, verifiquemos que esté install. Espérate, ok. Sí, eso, muy bien. Install express nodemon, correcto, npm. Correcto, hay que verificar muy bien esas líneas porque hay a veces errores. ¿Listo? Correcto. Ahí comenzó a correr, verificamos que ejecute. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Listo, Diana, muy bien, perfecto. ¿Listo? Esa es la ejecución que debemos realizar. Todos tenemos que hacer todo eso. ¿Sí, muchachos? Eso es alguna vista que se hace para poder entender ese tipo de ejecución de lo que se ha realizado. ¿Correcto? Que esto ya esto es sencillo, aunque no es tampoco, tiene mucha que digamos, brutos, ¿sí? ¿Listo? Que nos vamos a quedar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que sigue unos permisos aquí, que es la figura cuando se presenta la interfaz del hosting de las bases de datos, de MATLAB, ¿sí? De la estructura, pues que aquí hay otras cosas que pues en verdad pues uno lo realiza de acuerdo a Mongo, de la estructura de la base de datos, y ya hace la demostración de acuerdo a la aplicación de Java, ¿correcto? De acuerdo al Mongo. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto no, ¿para qué vamos a hablar ahora? Bueno, hablemos sobre esta parte aquí, que es algo muy importante. Dice, el código de conexión se puede generar a través de la plataforma de MATLAB, por lo tanto se puede elegir el modo de conexión. Para este caso del ejemplo se elige la opción de Connect de Joe, la aplicación de conexión que se muestra en la siguiente figura. Conectar el clúster de acuerdo a la ejecución del setup de conexión de seguridad. ¿Correcto? De acuerdo a esa aplicación que muestra acá, ¿correcto? De la figura del código fuente del archivo, que es la aplicación de Java con la conexión de la base de datos, ¿correcto? ¿Qué es esto de la base de datos? Entonces dice aquí, algo por referencia. Es importante notar que las solicitudes que se envían y reciben de acuerdo a la ejecución deben estar en formato de JSON, JSON, ¿listo? Sean procesadas de manera correcta, por lo que es necesario convertir o parsear a este formato a la información que se vaya en el método del post, ¿correcto? Por lo tanto, se hace necesario instalar la siguiente paqueta. Entonces, ¿para qué nos va a servir este paquete, muchachos? De la parte de NPM con el start de body parser. ¿Para qué me sirve esto? Si lo ejecutamos directamente ahorita, si lo comenzamos a hacer de una vez. ¿Para qué es ese tipo de conexión?
¿Para qué vamos? Lo debemos reutilizar esta parte, lo que es la parte npm install body pers. ¿Para qué me sirve esa parte, muchachos? Que es el código fuente de la estructura. Body parser lo que permite es acceder a los datos que están en modo de formato JSON. Correcto. Entonces, Diana, ¿podemos ejecutar ese código? Hagan. ¿El npm parser? Sí, dale. Instalamos. Para que lo miren los demás. Que la idea, muchachos, es todo lo hagan, ¿listo, muchachos? Todo lo que se hace hoy, aquí lo que tienen que tener ya todo listo es. Listo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Entonces, reset. ¿Listo? Reset IP npm install body parser. ¿Correcto? Que es la configuración de acuerdo a esa estructura. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Bien. Listo. Muy bien. Entonces, tener en cuenta, muchachos, esa funcionalidad para poderlo ejecutar con el npm de acuerdo al terminal, ¿correcto? Que es algo muy importante, muchachos, tener ese tipo de ejecución. Pero un momentico, muchachos, hago una vuelta aquí. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esta información, muchachos, que aquí ya muestra cómo es lo que se hace con este tipo de ejecución del express, ¿listo? De la parte del body parser, ¿correcto? Que es la fuente del archivo del aplicativo de body parser, ¿correcto? Bien. Entonces, creación de un modelo. Cuando yo hablo de la creación de un modelo, ¿qué es la ejecución? ¿Qué es lo que se hace ahora? Dice, ahora se necesita crear los datos de prueba para usar, para que se puedan almacenar en las bases de datos, ¿correcto? Por lo tanto, se utiliza el Mongoose para poder generar los modelos. En este sentido, la estructura de los directorios del proyecto se crea con una nueva carpeta llamada Models, ¿correcto? Del modelo de la base de datos, como se muestra a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hay que ejecutar ahora, muchachos, en este momento? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ahora. Qué pena, señor, no estoy compartiendo la pantalla. Ay, hijo de pucha, perdóname bien. ¿Listo? Perdóname mucho. Qué pena. ¿Listo? Aquí. Entonces, quedamos aquí en la creación del modelo. ¿Listo? Cuando yo creo ese tipo de modelo, muchachos, del proyecto, que dice aquí, ahora se necesita crear los datos de la prueba para que puedan ser almacenados en las bases de datos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, se utilizará el Mongoose para generar los modelos, ¿correcto? En este sentido, en la estructura de directorios del proyecto se crea una nueva carpeta llamada Models, modelo de la base de datos, que se muestra a continuación. Entonces, de acuerdo al explorador, de acuerdo a la estructura, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? ¿Qué es lo que hay que ejecutar ahora? Teniendo en cuenta esa configuración que muestra ahí. Según esa configuración, se debe agregar a ese repositorio la carpeta modelos e incluir el archivo post.js. ¿Y eso va dentro en dónde? ¿En qué parte? Carpeta modelos, eso va en la carpeta raíz que se llama res-API. Correcto, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, pero ese tipo de ese post.js, ¿en qué aplicación va? En Java, veo en qué parte va, ¿está en Java o está en Visual? ¿En qué parte va esa ejecución? Según se muestra ahí, eso está en Visual Studio. Correcto, entonces en Visual Code.
¿correcto? En Visual Studio Code hay que ejecutar ese tipo de modelo, crear la carpeta y ejecutar ese tipo de post, ¿correcto? Para crear ese tipo de ejecución de acuerdo a la creación de ese modelo, ¿correcto, muchachos? Que son pasos, pero es sencillo, esto es muy sencillo, muchachos, para poder crear la creación que se necesita en las bases de datos. Para almacenar que se quiere enviar registrar, en este caso utiliza el MongoDB, ¿correcto? Que es el MongoDB, ¿correcto? De lo que hemos realizado anteriormente. Entonces dice acá, el código fuente del archivo del post.js del modelo quedaría así, de acuerdo a la descripción del código. Entonces este es el código que se debe realizar para poder entender el módulo de la exportación de acuerdo a ese módulo. ¿Correcto, muchachos? Es esta estructura del esquema, que es muy práctico, muchachos. Entonces tienen que hacer la configuración y mirar ese tipo de estructuras. Entonces ahora sí sigue acá la configuración de las rutas. Cuando yo configuro una ruta específica, se define una ruta para el modelo. Para esto se crea una carpeta llamada routes, ¿sí? ¿Correcto? O root, o ruta, ¿correcto? Que es la raíz de la estructura del proyecto en sí, que se genera como el archivo del post.js. Como se muestra en la siguiente figura, que la estructura en general que muestra el directorio de cómo va a crear ese tipo de ruta de acuerdo a la carpeta de routes, ¿correcto? De route, res-ip, de acuerdo al post.js y js.js de acuerdo a la ruta de especificación de acuerdo a la ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí en esa ejecución, muchachos? ¿Qué es lo que se está ejecutando ahí? Lo que se está ejecutando esta vez es organizar la carpeta de rutas en el repositorio, y el archivo que va a tener esa información es post en minúscula.js. Correcto, de Java, correcto, de la aplicación. ¿Listo? Que solamente todo está embarcado de la app, ¿correcto? De eso, de la configuración de una ruta específica, que él la va a llamar como raíz de la estructura del proyecto, que es el archivo post.js, y del modelo que va a ser raíz, ¿correcto? De ese modelo de la estructura en general, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que esta información dice que el archivo post de Java se define como acciones de tratamiento de uno de los dos datos, que esto hace como para partir de las rutas o direccionamiento que hace referencia a la determinación de cómo responde una aplicación a una solicitud de la primera ejecución, que es el cliente, que un determinado punto final, que es el del URL, o que va a la vía del acceso de la ejecución de un método llamado solicitud por medio de la tripleta, que es HTTP, es específico, que es el get, post, ¿correcto? De la ejecución. En esta instancia se invocan acciones para guardar, extraer y eliminar y visualizar los datos. A partir del direccionamiento, a continuación se presenta el código de acuerdo a la ruta de la solicitud, ¿sí? Entonces, en esta ruta, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí, muchachos? Ya para terminar esta parte, que es de una guía para lo que tienen que realizar ustedes. ¿Qué es lo que muestra en ese tipo de ruta? Lo que estamos viendo en la primera parte es cómo hacer la petición, cómo construir la petición post y cómo realizarla. Correcto. Esa es una petición que se hace por medio del código. ¿Correcto? ¿Sí, Diana? ¿Sí, muchachos? Sí. Que es lo que se hace por medio del código fuente del archivo, por medio de ese archivo que se creó esa carpeta y se crea esa ejecución por medio del route post. ¿Correcto, muchachos? Que es de muy practicidad, ¿sí, muchachos? Entonces, muchachos, les recomiendo que ustedes lo ejecuten en la casa este fin de semana y hagan todo este procedimiento. ¿Correcto, Diana? ¿Sí? Por favor, sí, muchachos, que es muy práctico, ¿sí? Y es de mucha visibilidad y mirar
el tipo de comentario, qué es lo que se está haciendo para poder incrementar de acuerdo a la información de lo que están haciendo con el código del archivo principal de una app, de una aplicación en Java, ¿correcto? Que es largo, ¿sí? Esto es largo, este row de post es largo, ¿correcto? Que es muy bueno y muy práctico, ¿correcto? Y aquí ya muestra que las referencias bibliográficas, de acuerdo al enlace, para yo poder entender de acuerdo a la parte de la estructura. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo les voy a enviar esta guía, ¿sí, muchachos? ¿Quieren que les envíe esta guía o no? Sí, señor. ¿Listo? Que la guía está ahí, pero la pueden descargar si quieren descargarla, pero yo les voy a enviar esta guía para que lo hagan. Exacto, es mejor tener un respaldo por si de pronto Sajuna se cae. Exacto, no, Diana, por eso les digo yo. Entonces yo las tengo, ¿listo? Entonces yo les envío muy bien, está muy bien la configuración ahí, para que lo vayan haciendo despacio y miren qué es lo que hay en esa estructura. Desarrollo del IP con REST, ¿correcto? Que ya prácticamente lo hemos hecho. Lo hemos hecho en la parte terminal, ya todo se está ejecutando para que miremos qué es lo que se hace. ¿Correcto, Diana? Y Diana, por favor de Diana también, que ella lo ha realizado, también yo lo he hecho acá también en el mío, que a veces pues es bueno que usted lo utilice porque eso es muy sencillo, no tiene nada de ciencia de estructura para poder ejecutar. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta lo otro, esperen un momentico, iba en la parte de aquí, ¿sí? En la parte de la instalación de esto, ya acabé, iba acá. Aquí la PIRRES node de la estructura, ya acabamos esto, de la IP y de la instalación, ¿correcto? Entonces sigo con la otra construcción que es la parte de, espera un momentito, la IP, aquí, Postman, ¿correcto? Entonces seguimos con esta información, que es lo último, que es el testing de la aplicación del IP con reset con Postman, ¿correcto? Que es algo que hay que tener cuidado de acuerdo a la información de lo que hemos revisado hasta hoy anteriormente. Correcto, que la construcción del IP, de acuerdo a la integración con el medio del Postman. Entonces, cuando les hago una pregunta a ustedes, ¿este Postman qué es esto, muchachos? ¿Para qué nos sirve en esa estructura? El Postman es una aplicación que se utiliza para revisar cómo están funcionando los llamados de peticiones. Correcto. Ya sea el get, el post, el git, toda esa parte, listo, todo lo que se ha realizado, ¿correcto? El postman, ese postman es algo muy importante, muchachos, tenerlo en cuenta, ¿correcto, muchachos? Teniendo en cuenta la parte de los testing, de acuerdo a la parte de la aplicación de la IP y de acuerdo a las bases de datos, ¿correcto? Que es el postman, ¿correcto? Que es la referencia que hay que realizar. Entonces, con el fin de revisar y evaluar este funcionamiento del IP, se utilizará la herramienta del Postman, ¿correcto? Que es una herramienta que se utiliza especialmente para la parte del testing, ¿correcto? Del IP REST. Aunque también admite otras funcionalidades, obviamente. Este tiene una variedad de ejecución para poder revisar ese tipo de variables o que se ejecutan de acuerdo a esa herramienta, de acuerdo a la IP. Entonces, dice que aunque admite otras funcionalidades que salen de lo que agloba el testing, de acuerdo a este tipo de tecnologías. Entonces, con el Postman, además al testear o consumir o depurar el IP reset, puede monitorearlos o describir pruebas automatizadas para ellas, documentarlas y simular de acuerdo a la herramienta. Es favorable para que los equipos como poca experiencia en programación y para hacer el testing de todo tipo en general de la IP, que es el REST, ¿correcto? Esta instalación, muchachos, es una herramienta que es rápida, ¿correcto? Es muy breve, o sea, es de rápido y sencillo para poderla ejecutar. Son pocos pasos para su configuración. Al respecto, se puede instalar en el equipo de manera persistente o también como una extensión de Google en Chrome, que quiero decir que en Google Chrome yo puedo poner una extensión que quede ahí dentro del navegador, de acuerdo a la ruta que tiene el navegador de la ejecución. ¿Sí? Yo lo puedo ejecutar desde ahí. Entonces, es algo muy importante para poderlo entender, muchachos, el stating del IP reset, y lo vamos a revisar directamente. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, espera un momentico si yo lo tengo aquí asignado. Postman, ¿correcto? Sí, aquí lo tengo. ¿Correcto? Bien.
Entonces, ¿están mirando ahí la herramienta, muchachos, de la instalación de la guía? Sí, señor. ¿Listo, muchachos? Es algo de muy práctico, de mucha práctica, ¿correcto? Que es la instalación de la herramienta Postman. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, registrar los datos. Registro de información, que es lo primero que hay que hacer aquí. ¿Qué le dice? A continuación se describen de manera suscrita de los pasos requeridos del desarrollo del IP de red con Node.js, con Node.js, que es de Java. Registro de los datos. Entonces, en primer lugar, se inicia con el registro del POST. Primero hay que hacer un registro por medio del POST, ¿correcto? Siguiendo el esquema construido y diseñado con el modelo cuyo nombre del archivo es post.js para realizar la prueba que necesita ingresar la ruta, que se configura en el principio del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar primero entonces en esta ruta, muchachos? ¿Qué es lo que se debería hacer primero? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, en esa parte de registros? Primero sería ingresar la URL en donde se hizo el proyecto del ejercicio anterior cuando se hizo el modelo de post.js. Correcto, ¿listo? En este sentido, en el segundo punto dice acá, en el sentido se ingresa a esa ruta desde el Postman, ¿correcto? Y se utiliza el método POST, ¿correcto? De acuerdo al enlace de esa ruta por medio del localhost, ¿correcto? Para adicionar y enviar los datos del servidor. En esta instancia pasan dos cosas, que la primera es que el Postman se puede observar cómo llega la respuesta al servidor. Y la otra es como que se almacena en las bases de datos, que es en el MongoDB, de acuerdo a la base de datos, que se construyó con la herramienta MATLAB, ¿correcto? A continuación se muestra estas dos acciones a través de las siguientes figuras. Entonces, de acuerdo a esta información, muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer primero para poder ejecutar ese tipo de la ruta? Para poder crear ese tipo de esa ruta, de su URL, de acuerdo a la estructura que muestra acá, del registro de los datos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero es definir el tipo de acción que se va a hacer, si es post, get, delete o qué tipo de acción es. En este caso es post. Post. Y definir la URL a la que se va a hacer ese tipo de envío, que en este caso es localhost 10.000 servicios /. Exacto. ¿Listo? Ya lo segundo que muestra la parte de área de trabajo es cómo va escrito ese JSON para hacer el post de manera correcta, que en este caso tiene una llave title con el valor mi segundo post y también tiene la llave description con el string que define esa descripción. Del segundo post de creación de ese tipo de descripción, ¿de acuerdo? Que eso se hace. ¿En dónde se hace esa parte de ejecución? ¿En qué parte lo puedo hacer? ¿Se puede hacer? ¿Cómo sí? O sea, la parte de la ejecución, ¿en dónde se lo ejecuta para hacer ese tipo de la descripción? De acuerdo a la edición de ese post. ¿Dónde se ejecuta? Claro. Sí, digamos, si estamos hablando de la estructura de la aplicación web, eso sería ya, digamos, en un formulario. Correcto. Ajá. ¿Y en qué parte se va a ejecutar ahí? ¿Dentro de qué? Dentro de... Del URL, ¿no? Del URL de ese tipo de localhost. Ah, ya, si se envía el URL, el que se asignó. Sí. Entonces, tener en cuenta ese tipo de la adición de ese post, ¿correcto? Para no se vayan a confundir, ¿correcto, muchachos? De lo que se habla aquí, del registro de los datos.
¿Correcto, muchachos? Aquí está toda la configuración, muchachos, y el proceso que lo que se debe hacer de acuerdo a la base de datos de Mongo, ¿correcto? De la estructura, teniendo en cuenta esa información, ¿sí? Son evidencias del formato de JSON, de JSON, de la de Java, para hacer la ejecución y la visualización de los datos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de ejecución para poderlo visualizar nuevamente, ¿correcto? Que es corto, que no tiene mucha ciencia de ejecución, ¿correcto? Que es la instalación de la herramienta Postman, ¿correcto? Que es la que yo les voy a dar para que lo vayan ejecutando de aquí en adelante hasta la próxima semana. ¿Correcto, Diana? ¿Sí? Para hacer. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta información, muchachos, se los voy a dar ahora en un rato, ahora cuando acabemos la clasecita, les voy a dar la herramienta del desarrollo de IP, Reset, y la parte de la instalación de las herramientas del Postman, ¿correcto? De la construcción. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, esperen un momento, que estoy acá. Construcción de la IP. Aquí. Testing IP. Listo, ya se acabó. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, la información ya se termina aquí. Quiero mostrarles una cosa aquí, que es lo que tienen que hacer al final de la ejecución de la clase, ¿correcto? Esperen un momento. De la IP. Construcción de la IP, construcción de la IP, está la introducción, el alistamiento del entorno de desarrollo, la codificación de la IP, reset de nodo con JS, lo que se realizó anteriormente, y la parte del testing de la IP, reset con el postmat de lo que hay que ejecutar. Y por último, lo de ahora que tienen que hacer, la parte del empadronamiento en términos de definición. Esta es la actividad didáctica que hay que realizar, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Que hay que realizar. ¿Sí? Diana y Daniel, sí, muchachos. Señor. Entonces, sí, señor. arrastrar y soltar el término de definición corresponde. Entonces, tienen que realizar este tipo de actividad. Entonces, muchachos, comiencen a hacer ese tipo de actividad. ¿Correcto, muchachos? Esta actividad, porque ya se acabó la parte de la configuración, que era eso. Solamente era eso, esa parte, muchachos. ¿Listo? Por favor, todos se meten en la parte de la construcción de la IP y comencemos a realizar ese empaquetamiento entre términos de definición. ¿Correcto, Diana? Listo, señor. ¿Listo? Hágalo. Que hoy no era la clase tan larga, que digamos, solamente era para poder realizar solamente lo que hemos hecho, las configuraciones. Entonces esperen un momentico, voy a descargar esta información, voy a guardarla de una vez para enviárselas de una vez directamente. Listo, voy a guardarlas aquí, desarrollo, guardar, desarrollo de PRC, listo. Así es. Guardar aquí, archivo guardar. De una vez voy a enviar esto de una vez, muchachos.
¿Cómo va, muchachos? ¿Listo, señor? ¿Cómo va, Diana? Diana, sí, yo creo que ahora acaba rápido. Sí. ¿Listo? ¿Sencillo? ¿No era muy duro? No. Bien, bien, muy bien. ¿Listo? ¿Cómo van los muchachos, los demás? Ya también, ya, señor. Ya ¿Listo, Daniel? Bueno, muchachos, vayan guardando todo eso, muchachos. Pues hoy la clase solamente era de configuración de esas partes, que todo lo que se ha realizado ya se ha ejecutado, muchachos. Ya en la próxima clase ya hablaremos sobre la parte que es otro más importante, otras cosas más importantes sobre el desarrollo, sobre la implementación, que hay que tener cuidado, muchachos, pero hay que tener listo ya bien todo lo que se ha hecho, ¿correcto, muchachos? Para la implementación, ¿listo? El desarrollo. De pronto voy a dar una clase más allá, voy a dar una clase la parte de la parte de los directorios. ¿Sí les gustaría aprender de la parte de directorios, muchachos, por el terminal o no? ¿Aprender? Sí, señor. Sí. ¿Listo, muchachos? Entonces, de pronto la otra clase, la próxima clase para el jueves o el miércoles podemos hacer esa clase de los directorios por medio del CMD, de acuerdo a lo que se ha instalado, ¿correcto? De la parte de directorios, que es algo de suma importancia para poder entender la programación y entender más la lógica de esa estructura por medio de un terminal, que es algo de mucha importancia, muchachos. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿alguna duda o algo antes de acabar, muchachos? Hoy sí terminamos temprano, muchachos, porque ya era la clase, era cortica sobre esta parte de la configuración. ¿Alguna duda sobre otras cosas, muchachos, de las actividades que han realizado? ¿Han realizado ya las actividades que tienen que entregar, muchachos, de las anteriores, de lo que tienen que entregar para estos meses? ¿Qué han mirado, muchachos? Que hablemos un poquito sobre eso. No mucho, señor. De momento estaba mirando más que todas las transversales. Sí, va a salir eso, el próximo mes salir de todas las transversales. Bueno, listo. Entonces, para que vayan mirando lo otro, listo, son 4 evidencias que tienen que mirar, muchachos, que es de mucho cuidado, hay que mirar bien. ¿Listo, muchachos? Hay que revisar muy bien esa estructura. ¿Sí? Entonces, de un momento vayan mirando eso, vayan mirando para que no me los coja al final, tarde, para que hagan bien la implementación. ¿Correcto? Y vayan ajustando, vayan actualizando todo lo que hemos revisado, muchachos, la ejecución, vayan actualizando, vayan haciendo un testing de acuerdo a la ejecución que se ha hecho para que hagan bien la estructura de lo que tienen que presentar de aquí en adelante. ¿Correcto, Diana? ¿Listo, Daniel? Natalia, Joan Camilo, Daniel, Joan Noa Caro y Diana Castaño. ¿Correcto, muchachos? No hablando más, no les quito más tiempo, que yo también voy a utilizar este tiempito para evaluar otras cosas, que voy a evaluar la ficha 447 que no le he evaluado todavía, muchachos, ¿correcto? Y voy a aprovechar este tiempo, ¿correcto? Para evaluar en Sofía, ¿correcto? La 447, ¿correcto, muchachos? Entonces, nos miramos el día, ¿cuándo? El día lunes, ¿correcto, muchachos? ¿Sí? Tener tareas, revisar esa estructura, revisar muy bien todo eso que se ha hecho, ¿listo? Actualizaciones, revisar la plataforma de Visual Code, revisar todo el Node, de acuerdo a Java, toda la implementación que se ha hecho hasta el momento, ¿correcto? Y todo lo que hemos hecho de la parte del terminal, ¿correcto? De las instalaciones, ¿correcto? Que esto yo lo había hecho ya anteriormente, ya lo había ejecutado, ¿listo? Entonces tener en cuenta esa información correctamente, ¿listo? Y voy a ver si puedo recuperar de lo que yo tenía yo ahí, muchachos, en la parte de Visual Code, muchachos. Oren que no se me vaya a perder la información, ¿correcto, muchachos? Y no quedo yo en nada, mejor dicho, puedo volver a hacer. ¿Listo? Entonces, muchachos, me alzan una manito, muchachos, una manito de los que están hoy en la clase.
8:49, sí, faltan 10 para las 9. Correcto, a buena hora. Listo, una hora y media. Y estuvimos en la clase. Listo, no importa. Listo, muchachos. Entonces, hay harto trabajo, muchachos, para aplicar. ¿Correcto? ¿Hay harto trabajo, no, Diana? ¿O no? ¿Sí o no? Yo hice el lunes cómo me fue. Bueno, listo. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, revisar esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces, los dejo que descansen un poquito, pero vayan mirando esa parte. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? Les agradezco mucho, muchachos. ¿Listo? Hoy tenía solamente estos puntos claves, que son de suma importancia, solamente de eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos hablamos. ¿Listo, muchachos? Espero un momentico antes de acabar la reunión. Espero un momentico. Dejo de grabar. Espero un momentico. Dejo de grabar. Gracias, muchachos, por todo, por la clase de hoy. La estructura, revisar la instalación, revisar las configuraciones. Se le envió la guía que hay que revisar esas configuraciones para poder tener bien la estructura. ¿Listo, muchachos? Les agradezco mucho. Muy bien.